Audio Cábala by Inca Tuaria. Nos compartimos estudiando juntos. Shalom Levavot Mekashevim. La parashá de esta semana, Behalotja, leemos del artículo secretos de las 5 letras especiales de Sofit. Las 5 letras Sofit especiales. Esto es un artículo de maimachronim.com y dice así. En la parashá de esta semana, Bejaloteja, leemos que había transcurrido un año desde que los israelitas salieron de Egipto. Y Dios ahora les recordaba a la nación que conmemoraran Pesaj. Sin embargo, algunas personas estaban espiritualmente impuras en la época de Pesaj, porque habían manipulado un cadáver y no pudieron participar en la ofrenda pascual. Se acercaron a Moshe y le preguntaron por qué deberíamos ser excluidos para no traer la ofrenda del Señor en su tiempo señalado con todos los hijos de Israel. Esto está en Números 9:7. Y Moshe no estaba seguro de cómo responderles, así que llevó el caso a Dios, después de lo cual Dios le habló a Moshe sobre Pesaj Sheni, la segunda Pascua, que podría celebrarse un mes después en Iyar para aquellos que se habían perdido la Pascua en Nisan. Este episodio es una de las 5 veces en la Torá cuando Moshe quedó perplejo por una pregunta y tuvo que consultar a Dios. La primera fue en Levítico 24:11-12 con el caso del hombre que había blasfemado, Nokev. Había blasfemado el nombre de Dios. La pregunta de Pesaj Sheni, planteada anteriormente, fue la segunda. El tercero fue el caso de Mekoshesh Etzim, el recolector de leña, en Shabbat. Esto está en Números 15:32, seguido por el episodio Medianita, cuando Zimri y Cosbi estuvieron involucrados en una exhibición pública de indecencia. Esto está en Números 25. El último fue con las 5 hijas de Zelofejad, que se preguntaban sobre su herencia. Esto está en Números 27. Estas 5 preguntas, Mekoshesh, Nokev, Zelofejad, Pesaj Sheni, Cosbi, corresponden a las 5 letras hebreas especiales que tienen un símbolo distintivo cuando aparecen al final de una palabra. La letra Mem, abierta, se convierte en una Mem Sofit, cerrada, mientras que la Nun, doblada, se convierte en una Nun Sofit, recta. Así como la Tzadi, doblada, se convierte en una Tzadi Sofit, recta. Las P y Kaf enrolladas se desenrollan en las rectas P Sofit y Kaf Sofit. Juntas, estas 5 letras únicas son conocidas por el acrónimo Mantzpach y tienen una enorme cantidad de significado. ¿Cuál es el origen y el propósito de estas letras especiales? Vamos a las letras de la creación. La primera vez que encontramos una discusión sobre estas letras en el Talmud, lo encontramos en Shabbat 104a. Los sabios afirman que las letras Sofit eran desconocidas para las generaciones anteriores de israelitas y que solo fueron introducidas por los profetas posteriores. El Talmud cuestiona esto y finalmente concluye que, por supuesto, estas letras también son sagradas y diseñadas por Dios. Lo que se quiere decir aquí es que, en realidad, estas letras contenían secretos primordiales tan grandes que inicialmente estuvieron ocultos al público en general. Sin embargo, llegó un momento en que los profetas decidieron que era necesario revelar el secreto de las 5 letras. Estos secretos se conservan en textos cabalísticos, donde a menudo se hace referencia a las 5 letras como las 5 geburot, severidades o fuerzas. Recordemos que en el principio Dios restringió un espacio para la creación en un proceso llamado Tzimtzum. Luego Él brilló su gran luz dentro de este espacio
para crear un mundo completamente perfecto. Sin embargo, las vasijas que mantenían una Shevirat Hakelim, las vasijas que mantenían unida a la creación fueron incapaces de contener la luz pura de Dios. Lo que siguió fue una Shevirat Hakelim, el rompimiento de las vasijas, esparciendo innumerables chispas de santidad por toda la creación que necesitaban ser rectificadas y elevadas de regreso a sus posiciones originales. La misión mística de cada persona es afectar ese tikkun, restaurar los mundos espirituales y, por lo tanto, también perfeccionar el mundo físico inferior. Este es el verdadero significado de Tikkun Olam, un término que ha sido redefinido, usado en exceso y mal empleado en los tiempos modernos. Las 5 letras Geburot fueron fundamentales para restaurar la creación durante ese tiempo primordial, permitiendo que el mundo existiera, aunque de manera imperfecta. Las Geburot se convirtieron en canales de severidad para ayudar a contener tanto la luz de Dios como su juicio. Mantienen unido por ahora un mundo dispar y dividido. Esto se refleja en el valor numérico total de las 5 Geburot, que equivale a 280, o lo que es lo mismo, podemos ponerlo en letras hebreas, la letra P y la letra Resh, 280. En hebreo, esencialmente toda palabra que significa división o separación de algún tipo lleva la misma raíz, que es de 280, la P y la Resh. Por ejemplo, podemos ver una raíz de P, Resh y Dalet, o P, Resh y Shin, que son raíces de verbos que significan separar, mientras que P, Resh, Tzadi final es romper algo y P, Resh, Samech es partir o rebanar. Estas raíces siempre refieren a dividir, romper, separar, rebanar, partir. Y la palabra par, que sería P Resh, que sería 280 en la gematría estándar, esa letra P y esa letra Resh, que forman la palabra par, en sí misma es un toro. Sería un toro, un animal domesticado específicamente para arar y romper la tierra. Así, las letras Sofit tienen el poder de disolver la impureza y restaurar la santidad. En su excelente obra, Entendiendo el Aleph Bet, en su página 17, el rabino David Leitner señala que 280 es también el valor de Ruach HaTumá, el espíritu de impureza. Las 5 Geburot, cuyo valor total es 280, pueden neutralizar lo impuro. Al mismo tiempo, las letras de Geburot tienen un valor numérico aún mayor, lo que ilustra una vez más su poder para canalizar la gran, por lo demás abrumadora, luz de Dios. Después de Tav, que tiene un valor de 400, la Kaf Sofit tiene un valor específico de 500, luego la Mem Sofit es 600 y así sucesivamente. La Tzadi Sofit final es 900, completando así el ciclo numérico en hebreo y volviendo a Aleph, que literalmente significa 1000. Curiosamente, Aleph es tanto, 1 como 1000, cuyas implicaciones espirituales abordaremos más adelante. Letras de rectificación. Cuando se trata de nuestras acciones, hay 5 partes principales del cuerpo que usamos: la nariz, la boca, los brazos, las manos y los dedos. Estas son las partes del cuerpo con las que hacemos cosas. Las piernas y los pies generalmente son solo para movilidad. Los ojos y los oídos son órganos sensoriales pasivos con los que en realidad no podemos realizar una tarea específica. El órgano reproductor es inútil por sí solo, sin que se actúe sobre él. Eso deja estas 5 partes del cuerpo solas. La nariz es la clave para la respiración y la meditación adecuadas. Podemos observar aquí que respiración en hebreo se denomina neshima y el alma en hebreo es neshama.
La nariz también se asocia con el uso de varios aromas, tanto terapéuticos como recreativos, para bien o para mal. Los usos de la boca, junto con sus pros y sus contras, no requieren mayor explicación. Los brazos, las manos, los dedos son las principales herramientas para interactuar con el mundo que nos rodea y hacer las cosas. Por lo tanto, la clave para la conducta, la acción y la rectificación espiritual adecuadas radica en el uso adecuado de estas 5 partes del cuerpo: nariz, boca, brazos, manos y dedos. El Arizal relaciona estas 5 partes del cuerpo directamente con las 5 Geburot, cada una fortaleciendo su parte correspondiente. P significa literalmente boca, mientras que Mem representa la nariz. Una Mem regular se asemeja a una nariz que sobresale de un rostro con una pequeña fosa nasal en la parte inferior, la letra Mem. Nun representa el brazo, Kaf significa literalmente palma y Tzadi corresponde a los dedos. Para quienes están familiarizados con la terminología, el Arizal enseña que Mem y P se asocian con Or Makif, la luz circundante, mientras que las otras 3 son para Or Penimi, luz interior. Curiosamente, el Arizal agrega que las 5 hijas de Zelofehad representan místicamente las 5 Geburot. En términos más generales, el antiguo Sefer Habair afirma que la Nun Sofit vertical representa la médula espinal. Y esto es muy importante lo que vamos a hablar ahora. Al nacer, la médula espinal está protegida por 33 huesos vertebrales. Estos corresponden a las 33 veces que Dios es mencionado en el relato de la creación. Las primeras 32 veces, que corresponden a los 32 caminos de sabiduría, Dios es mencionado con el nombre Elohim. Y la vez 33, o sea la 33ª vez, con la primera aparición del tetragramaton, Yud-Ke-Vap-Ke. Entonces, las primeras 32 veces vemos el nombre de Dios en su forma Elohim. Y luego, en la vez 33, vemos el nombre de Dios, pero ya como Yud-Ke-Vap-Ke. A medida que una persona crece, sus huesos vertebrales se fusionan en 26, el valor del propio tetragramaton. Y así el Zohar 1.24a y 147a dice que la Nun Sofit simboliza el proceso de transformación hacia el ser humano completo y realizado. Si bien el proceso humano de crecimiento y refinamiento termina con la Nun Sofit, comienza en el útero, que según el Arizal está representado por la Mem Sofit. Esto está en Sha'ar HaPesukim en Tehilim. La diferencia de valor entre las dos letras es 100, ya que estas 100 representan las 100 vasijas que cada persona necesita reparar y llenar, y esto está derivado de las 10 sefirot, cada una de las cuales se compone de otras 10 sefirot, que suman un total de 100. El valor de las vasijas, Kelim, en sí mismo, también gemátricamente suma 100. Kelim, Kaf es 20, Lamed es 30, Yud es 10 y la Mem Sofit final sería 40. Con todo eso sumamos 60 de Keli, la Mem Sofit final 40 en su valor estándar, y tenemos un valor gemátrico de 100. El Rebbe de Lubavitch enseñó que este es el verdadero significado de Pirkei Avot 5.21, que dice que a los 100 años una persona es como un cadáver que es retirado de este mundo. Eso no significa que un centenario esté prácticamente muerto. Por el contrario, significa que una vez que una persona, independientemente de su edad, ha reparado y llenado los 100 vasos espirituales, es decir, está al 100, cualquier rastro de maldad en su interior desaparece y se vuelve trascendente y angelical, como si ya no estuviera ligada al mundo físico. No tiene que ver con la edad. Letras de redención. Pirkei de Rabbi Eliezer, en su capítulo 48, describe las 5 letras de Geburot como el alfabeto de la redención.
Describe cómo cada uno de nuestros patriarcas se salvó de alguna manera gracias a la luz y el poder canalizados por una de las letras. Abraham mediante la Kaf, Isaac mediante la Mem, Jacob mediante la Nun. Todo Israel salió de Egipto mediante la Pe Sofit. La única letra que permanece es la Tzadi Sofit, que está reservada para la redención final. Más que nadie fue el Gaón de Vilna, quien vivió entre 1720 y 1797, quien expuso la Tzadi Sofit en la redención. En Kol HaTor, publicado apenas el siglo anterior, con gran controversia, leemos una exposición detallada de cómo serán los dolores de parto del Mesías. Ese difícil período que conduce a la redención final. El Gaón de Vilna enseñó que habrá específicamente 999 dolores de parto antes de la llegada del Mashiach. Este es el valor de Tzadi Sofit, Tzadi regular, y Mispar Katán de Tzadi, donde cada número se reduce un solo dígito. Entonces tenemos la Tzadi Sofit, que es 900, la Tzadi en su valor regular, que es 90, y la Tzadi en su valor Mispar Katán, que sería reducida a un solo dígito, 9. Entonces tenemos 999. Es el último número posible en el sistema numérico hebreo antes de regresar a la Aleph. Y este es el secreto del famoso versículo de Isaías 60, 21, 22 que habla de la redención y dice así: Y tu pueblo, todos ellos justos, heredará la tierra para siempre, un retoño de mi plantío, obra de mis manos, en la cual me gloriaré. El más pequeño llegará a ser 1000, y el más insignificante una nación poderosa. Yo soy Dios, a su tiempo lo apresuraré. El Gaón de Vilna enseñó que las palabras Hakaton, Hiye, la Elef, que el más pequeño se convertirá en 1000, se refiere al Mashiach. Como se mencionó anteriormente, la Aleph, el más pequeño, que es 1, también es 1000. Por lo tanto, el proceso de crecer de 1 a 1000 implica 999 pasos intermedios. Estos son los 999 pasos de Mashiach e incluyen esos difíciles dolores de parto del fin de los días. El profeta Jeremías 37 describió los dolores de parto del fin de los días así: Oh, ese día será grande, ninguno como él, y será un tiempo de angustia para Jacob, pero se salvará de él. El Vilna Gaón señaló que la gematría de las palabras "y será un tiempo de angustia para Jacob" también es 999, solidificando aún más la conexión. En estos tiempos tan difíciles es importante recordar que todo esto fue previsto y advertido. Parafraseando a Rabbi Akiva, así como presenciamos el cumplimiento de los aspectos negativos de las profecías, debemos consolarnos sabiendo que los aspectos positivos de esas mismas profecías seguramente también se cumplirán. Puede parecer que las cosas empeoran a cada minuto, pero Dios nos dijo que cuando llegue el momento de la redención, yo la aceleraré. Pronto veremos paz eterna, como dijo Isaías 9:6, para aumentar la autoridad y la paz sin fin sobre el trono y el reino de David. Este versículo es el único lugar del Tanaj donde curiosamente aparece una Mem Sofit en medio de una palabra, recordándonos una vez más el alfabeto de la redención. Las 5 Geburot son canales de juicio y a la vez canales para nuestra salvación. Comenzamos citando el Talmud, que nos dice que fueron los profetas posteriores quienes revelaron las 5 letras especiales. Ahora entendemos por qué. Para enseñar al antiguo Israel sobre la redención cuando toda esperanza parecía perdida. Hoy también nos encontramos en un momento de desvanecimiento de la esperanza. No debemos olvidar que necesitamos atravesar este periodo difícil y por aterrador que parezca, debemos recordar que Dios nos pidió que lo esperáramos un poco más. Es muy apropiado concluir con estas palabras que vamos a citar, ya que el primer verso aquí es el único verso singular en todo el Tanaj que contiene las 27 letras sagradas en su interior
y por lo tanto su recitación contiene la luz especial para apresurar la redención inminente y que tengamos el mérito de verla rápidamente. Esto está en Sofonías 3:8-9 o Sefanías 3:8-9 y dice así: Pero espérame, dice Dios, para el día en que me levante como acusador, cuando decido reunir naciones, para unir reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ira ardiente, en efecto, por el fuego de mi pasión. Toda la tierra será consumida. Porque entonces haré que los pueblos sean puros en su lengua, para que todos invoquen a Dios por nombre y prestad servicio unánimes. Si te gustó y no estás suscrito, suscríbete. Si estás suscrito, puedes tocar la campanita y cliquear en todas para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo. Si te gustó muchísimo y quieres compartirlo, en el botón de compartir, compartís este artículo con quienes estudies o a quienes les pueda gustar o en tus redes. A mí me sirve y hace crecer este canal. Y también, si te gustó muchísimo, puedes comentarme aquí abajo qué te pareció, o si hay alguna duda más, o si quieres que hablemos de algún tema en particular. Este es mi canal Audio Cábala by Inca Tuaria, en donde nos compartimos estudiando juntos.